Sí, a las 14 horas. No vi si ya comenzó, pero sí. Muchas gracias, Silvia Stam, por estas precisiones que preocupan. Gracias. Vamos ahora al tema de, bueno, Chile, enfrente a una crisis social, intentan solucionar, responder a las demandas, reformando, estableciendo una nueva Constitución Nacional, un nuevo modelo de país. Se avanzó hacia eso a partir de la aceptación por mayoría en el Senado chileno del proyecto de ley que convoca un plebiscito para el 26 de abril para decir si sí o no a la reforma constitucional y el modo en que esa reforma va a hacerse. Estamos en comunicación con el abogado Luis Alejandro Silva. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Luciana. Muy buenas tardes. Bueno, Luis Alejandro Silva es doctor en Derecho por la Universidad de los Andes, vicerrector de esa universidad e investigador invitado a la Universidad de Princeton. Hemos hablado ya en otra oportunidad, Luis, ha sido muy interesante. Vos planteabas en aquel momento que uno de los problemas que tenía la posible reforma constitucional en ese momento y el llamado un plebiscito para aprobarla era que el plebiscito mismo en la Constitución actual era inconstitucional. ¿Este proyecto de ley, de alguna manera, de avanzar al plebiscito, saca ese obstáculo del camino? Efectivamente, eso es lo que hizo el Congreso ayer al aprobar la reforma constitucional, porque estableció el plebiscito como una vía para que Chile se dé una nueva constitución. ¿Eso ya es un dato central del modo en que funciona la sociedad y la democracia chilena? Digo, a pesar de la crisis social muy grave, con muertos, decenas de muertos, miles de heridos, ¿de todas maneras las formas constitucionales se respetan a rajatabla? Hasta ahora por lo menos sí. El compromiso que adoptaron los políticos a mediados de noviembre, que fue lo que conversamos en nuestra última entrevista, se ha respetado. Hubo una comisión técnica nominada por personas de los partidos que hizo una propuesta a la Cámara de Diputados discutió, aprobó ese texto, se llevó al Senado y el Senado discutió y aprobó ese texto y eso es lo que hace a integrarse en la Constitución como una reforma. Hasta ahora se han cumplido todos los pasos que se prevían. No se salteó ninguno. Bien, ahora, el tema central aquí es este plebiscito que se va a hacer el 26 de abril, primero por el sí o no a la reforma constitucional. ¿Es obligatorio? ¿Hay que votar sí o sí? Porque Chile tiene una baja participación electoral en los comicios generales para elegir presidente, que no supera, creo que el 50%, por lo menos en la última elección. Efectivamente, la participación ha ido bajando y en el caso del plebiscito de entrada, que es el del 26 de abril, la votación es voluntaria. No voluntaria, voluntaria, sí. No así con el plebiscito llamado de salida, que es donde se aprobaría el texto propuesto, aprobaría o rechazaría el texto aprobado por la Convención, en donde se dispone en la misma reforma constitucional que el sufragio es obligatorio. Ahora, si el 26 de abril, el día que se va a decidir si se lleva adelante o no la reforma constitucional, el voto no es obligatorio, con la poca tendencia de los chilenos a ir a votar en situaciones muy claves, ¿no puede quedar a un costado la reforma constitucional por esa cierta desidia electoral de la sociedad chilena? Yo creo que no, porque no hay un mínimo de votos que deban reunirse para que el plebiscito que adelante. Por lo tanto, aunque votaran, obviamente absolutamente hipotético, pero que votaran 1000 personas, yo entiendo que si los votos emitidos fueran válidos, el plebiscito tendría lugar. Ahora, yo creo... Pero pueden estar sobre representados los votantes del no, si fueran más activos en términos partidarios electorales. Por supuesto, ese es un riesgo y esa es la razón por la que yo creo que va a haber una gran participación ciudadana en ese plebiscito, pese a ser voluntario. Porque los ánimos acá en Chile, bueno, para qué hablar las semanas que siguieron al 18 de octubre, pero también hoy están bastante, vamos a decirlo así, sensibles, y hay una, yo he percibido eso, ¿no? En mucha gente el deseo de defender lo que cree que es correcto, sea eso a rechazar una nueva constitución, sea eso aprobar una nueva constitución. Por lo tanto, yo veo ánimo en la gente por participar y defender su idea ese día. Yo creo que va a haber una gran votación. Luis, ¿cuánto el padrón electoral de Chile en una elección general, a cuántos habitantes llega?
No sé, Luciana, creo que son 8 millones, pero no sé. Bien, ¿por qué si el proyecto de llamar al plebiscito y reformar hipotéticamente o eventualmente la Constitución contempla el voto obligatorio de salida, es decir, para aprobar el texto, la letra de la Constitución, ¿por qué no contempló el voto obligatorio en este plebiscito que definirá o no si esa vía, la de la reforma constitucional, se sigue o no? Muy buena pregunta. No tengo una respuesta para ella, porque habría bastado con incluirlo en la misma reforma constitucional. Sí. ¿Hubo quejas por esto? ¿Hubo un debate en la sociedad chilena a partir de esta decisión de no hacerlo obligatorio al plebiscito? No, fíjate, no he visto que haya sido tema. De hecho, es primera vez que alguien hace la pregunta. Yo me había hecho la pregunta, pero no había buscado la respuesta, y tú eres la primera que la hace. Que me la hace, por lo menos. Claro, digo, porque por esta cuestión, ¿no? A veces las minorías, que son numerosas, pero pueden ser muy militantes y portar una voluntad de votar, pueden estar sobrerepresentando y tergiversando de una manera poco legítima o poco balanceado el voto en relación a la representación total del padrón, ¿no? Bueno, es un tema interesante, Luciana. Yo me pregunto, porque no sé si tú sabes, pero en el debate por la reforma constitucional que se aprobó ayer en el Senado, hubo una discusión importante respecto de si incorporar cuotas para las mujeres, sí, de varios escaños para los representantes de los pueblos indígenas y de si modificar un poco las listas para los independientes. Y esa indicación que no se aprobó por el Senado, sí se aprobó, en cambio, ayer por la Cámara de Diputados, claro, para incorporarla como disposiciones transitorias a la misma Constitución, y ahora se va al Senado, vamos a ver qué pasa. Pero la cuestión creo que interesante es lo que yo podría decir como falta de cálculo electoral que está motivando estas decisiones. Lo cual podría estar explicando que para la entrada al plebiscito sea voluntario y que para la salida sea obligatorio, y que se extiende a estas discusiones de si incorporar o no incorporar cuotas para las mujeres, para los representantes de los pueblos indígenas. Nadie ha dicho, yo no he escuchado por lo menos en ninguna parte, que eso convenga, que incorporar esas cuotas, esos escaños, que el plebiscito sea obligatorio o voluntario, que eso convenga a una determinada posición. Claro. Me parece... Yo no he visto que nadie lo haya estudiado, no he visto que nadie haya reflexionado sobre esto, lo cual nos dice que yo creo que a tu pregunta nadie tiene una buena respuesta. Ese es desde el punto de vista electoral, ¿no? De la ingeniería electoral. Luis, ya yendo a las cuestiones más de sustancia de la reforma constitucional que eventualmente va a seguir Chile, hay un gran debate en torno al modo en que se cambiaría la Constitución. Si una especie de asamblea constituyente con ciudadanos votados de cero para integrar esa asamblea, o si se integra con un cuerpo mixto de los diputados y senadores ya que integran el Congreso y la otra mitad con ciudadanos elegidos de cero. ¿Por qué es tan clave esa decisión? Es clave porque la dinámica de la discusión que se dé en la convención creo que va a ser muy distinta si allí están representados únicamente ciudadanos de a pie, llamémoslo así, o si hay una mitad de políticos profesionales. ¿Dinámica en qué sentido? ¿Perdón? ¿Dinámica de la discusión que se dé en qué sentido? Porque los políticos profesionales saben, vamos a decirlo así, tienen experiencia negociando, tienen experiencia en el mundo de la deliberación pública, y los ciudadanos de a pie, algunos las tendrán, pero la mayoría, si son realmente ciudadanos de a pie, no la tienen. Ahora, uno de los problemas que enfrenta la sociedad chilena es esa brecha, esa grieta que se ha abierto entre la ciudadanía mayoritaria y la élite chilena. Es una de las lecturas más instaladas en relación a la especie de distanciamiento entre la clase política, la clase dirigente y el pueblo representado. ¿La Asamblea Constituyente no garantiza que el pueblo esté efectivamente allí presente? Yo no veo ninguna razón para que el reproche que hoy día se dirige a la clase política representada en el Congreso no pueda extenderse a los miembros que integren la Convención Constitucional, sea esta mixta o la Convención Constitucional. ¿Por qué ellos, los que estén allí representando al pueblo, se van a eximir del reproche que hoy día se le hace a otros ciudadanos, igual que nosotros, que están representándonos en el Congreso? Porque serían pueblos, serían ciudadanos con mayor independencia de las corporaciones que son capaces de influir en un orden de cosas.
Bueno, eso está por verse porque los partidos políticos van a tener una incidencia muy grande en la presentación de los candidatos para la Convención Constitucional. O sea, en esa especie de asamblea más ciudadana y popular también va a haber influencias fuertes. Perdón, ¿puede repetirme la pregunta? En esa especie de, para poder traducirlo a términos más del sentido común, si la asamblea fuera integrada por ciudadanos comunes, en realidad también habría fuerte influencia de los partidos políticos o de las distintas corporaciones. Absolutamente, es cosa de ver lo que ha suscitado la discusión sobre la integración de las listas de candidatos independientes. O sea, allí lo que está en la premisa de la discusión es que las listas van a estar integradas por representantes de los partidos políticos. Claro, claro. Finalmente, Luis, ¿hay ya algunas ideas de los cambios fundamentales que esa Constitución, si eventualmente se sigue el camino de la reforma de una nueva Constitución o la consagración de una nueva Constitución, podría incluir? No lo hay, pero yo me gustaría decirte dos cosas a este propósito, porque no sé si se ha escuchado allá en Argentina, pero acá se dice mucho, se habla mucho de la hoja en blanco. En la reforma que aprobó el Senado ayer, esa idea se relativiza mucho. Hay un artículo que va a quedar incorporado en la Constitución que dice qué cosas la Convención Constitucional o mixta no puede hacer, y entre ellas están: no puede cambiar el carácter republicano de Chile, no puede alterar el régimen democrático, debe respetar los tratados internacionales vigentes y debe respetar las sentencias judiciales. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, ya tenemos una pista de qué es lo que no puede faltar en la Constitución. Bien. Y lo segundo es que la Convención Constitucional tiene un máximo de 12 meses para trabajar, lo cual es muy poco tiempo, ¿no? Cualquiera que haya participado en un proceso de redacción de un escrito con muchas personas sabe lo arduo que es, y por lo tanto es obvio que van a haber textos circulando sobre los cuales se va a discutir. Y estoy seguro que esos textos van a incorporar en mayor o menor medida, pero en cualquier caso una medida importante, las disposiciones que son parte de la historia constitucional de Chile. Bien. Bueno, Luis, estaremos muy atentos a este proceso tan importante e interesante que está encarando Chile, cómo contener esa crisis social, cómo reestructurar ese modelo de país de acuerdo con sus tradiciones y con las nuevas demandas de la sociedad chilena. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti, Luciana. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Vamos a la